Hola, bienvenidos al podcast Informando con Rosana. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que son los efectos macroeconómicos en México. Vamos a estar tocando temas como cómo está aprovechando México las tendencias globales de nearshoring para incrementar su competitividad económica y atraer inversión extranjera. Debido a que vamos a tocar este tema, tengo de invitado a Arturo Guerrero, director de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estado de Querétaro, siendo Querétaro un estado con mucha presencia económica en el país. Si quieres, gustas presentarte. Muchas gracias, Rosana. Sí, pues buenas tardes a todos. Como bien comento, yo soy director de Desarrollo Económico en el estado de Querétaro, un estado que se ha caracterizado por el desarrollo industrial, por la presencia de inversión extranjera directa y también inversión nacional, de crecimiento y de la cual pues tenemos también cierta presencia de empresas internacionales y tenemos un poco también la parte de las tendencias y entendemos cómo está la situación económica y política actual. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, primero antes de esto quisiera tocar un tema para nuestros audioescuchas, que es el nearshoring. El nearshoring es una estrategia empresarial en la que una compañía traslada parte de sus operaciones, como la fabricación o la prestación de servicios, a un país cercano al suyo, en lugar de hacerlo a países lejanos. El objetivo principal del nearshoring es reducir costos, pero también aprovechar la proximidad geográfica para mejorar la eficiencia y reducir los riesgos asociados con las cadenas de suministro. Y bueno, Arturo, la primera pregunta que te Encantado. tengo es ¿cómo está aprovechando México las tendencias globales de nearshoring para incrementar su competitividad económica y atraer inversión extranjera directa? Mira, te platico ahí un poquito como lo hemos visto también a nivel nacional, a nivel estatal. La manera que lo vemos nosotros es una oportunidad, es un mercado que va creciendo. La parte, como tú bien comentas, del nearshoring es tratar de atraer esas inversiones que antes se hacían a lo mejor en países asiáticos y empresas a lo mejor de capital europeo, pero también capital estadounidense que están buscando llegar al mercado estadounidense, que es el mercado más grande del mundo, aprovechan en México la cercanía para poner ciertas plantas industriales y a partir de ahí a nosotros como Estado nos conviene o como país nos facilita que lleguen esas inversiones, que lleguen esas oportunidades de empleo para los mexicanos y al final es una inyección también de recursos que nos permite a nosotros el crecimiento. Esto al final, de la manera en que lo vemos que se aprovecha, es que podemos pasar no solo de la manufactura, porque en un inicio te traen manufactura al Estado, pero también empieza a haber ingeniería, empieza a haber diseño, empieza a haber un poquito de lo que va atrás de la manufactura de las piezas y lo que nos permite ser más competitivos también a nivel internacional y que le abre las puertas a nuestros jóvenes y a nuestros trabajadores mexicanos para desarrollarse en sectores cada vez más especializados y al final eso es que el salario de ellos también se incremente, llegando en un crecimiento económico que va de manera indirecta también para el Estado en este caso y también para el país. Perfecto. ¿Y cuáles son los principales retos económicos, logísticos, y regulatorios que enfrenta para considerarse como un destino clave en la cadena de suministro global? Bueno, aquí creo que ahorita hablando de esa parte de los retos, digo, se tenían retos anteriores, ¿no? Al final de cuentas México también se ha caracterizado y diciendo tal cual como un espacio de mano de obra barata que últimamente ha sido cada vez más caro, ya no es tan barato la mano de obra en México. El tema regulatorio, también las tasas impositivas y algunos temas de impuestos puede también afectar un poco la operación a nivel nacional y obviamente ahorita con lo que está de moda, ¿no? Los famosos aranceles que están poniendo con Estados Unidos, al final es un reto importante porque la toma de decisión muchas veces de una empresa va enfocada a la competitividad que ellos tienen para llegar a México, que sea más barato poder producir para después mandar al mercado estadounidense. En el momento en que pueden llegar o no ponerte aranceles, eso permite que seamos un poco menos competitivos a la hora de llevar ya el precio final al consumidor, que es el cliente en las empresas de Estados Unidos. Entonces, vienen retos importantes, hay cierta incertidumbre, también la parte, como decíamos, a nivel nacional, la parte impositiva, salarial, la falta de mano de obra, la falta de preparación de ciertos sectores, ciertas ingenierías, ciertas personas operativas, pero al final creo que es una gran oportunidad para México hoy en día. Ok, perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta que te tengo, ¿qué Sí. políticas económicas recientes han implementado las autoridades mexicanas para fomentar el crecimiento económico y diversificar la economía y cómo se comparan sus resultados en términos de inflación, empleo y productividad frente a las expectativas del mercado y las tendencias globales? Mira, hay estrategias que sabemos a nivel federal, pero también se hacen mucho a nivel estatal.
Obviamente tenemos primero para atracción de inversión y para generación de empleo y tracción de inversión, viene un poco la parte de incentivos, es ayudar en este caso a las empresas a que puedan acercarse a nuestro estado. Hay ciertos incentivos, pero también hay ciertas oportunidades en las cuales se les ayuda en el desarrollo, pero también parte importante de lo que estamos haciendo como política para el desarrollo, al final, para nuestro país, es el desarrollo de la proveeduría local, es a incentivar para que haya proyectos que tengan desarrollo tecnológico e innovación. Esto quiere decir que nuestras empresas locales sean cada vez más fuertes y sean más competitivas hacia el extranjero, y que con eso nuestra cadena de proveeduría local cada vez sea más competitiva hacia el extranjero. Esto en temas de inflación, en temas de desarrollo económico, ¿cómo se beneficia? Esto quiere decir que el empresario mexicano puede tener más ingresos, puede generar empleos formales, por lo tanto también la economía crece, puede que los empleos sean de mejor calidad y al final también que nuestros productos pasen de ser un producto de manufactura barata a ser un producto que tenga ingeniería y sistemas de proveeduría que nos permitan de pasar de una pieza, por ejemplo en el sector automotriz, de una pieza a un sistema completo de frenado, a un sistema de audio, pues el sistema de frenos. Y toda esa parte también nos ayuda a nosotros a ser cada vez más competitivos, y al final con las tendencias globales hemos tenido ahí esa parte de estar similares, ¿no? A lo mejor no se ve una aceleración tan grande, pero en ciertos aspectos seguimos creciendo, se sigue viendo que la inflación, ahí la intención es bajarla en el sentido de que al final el mexicano tenga más dinero en su bolsa y con eso ellos puedan invertir y que la economía siga creciendo sin necesidad de que el gobierno federal meta estímulos para que las presiones inflacionarias crezcan. Se puede decir que por ahí hasta cierto punto que el gobierno facilite y que los empresarios generen esa riqueza y ese trabajo para los mexicanos. Ok, perfecto, muchas gracias. Tengo algunos datos en base al Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sí. Y bueno, podemos saber que en los últimos 5 años la economía mexicana ha experimentado diversas fluctuaciones, tanto en indicadores de macroeconómicos como microeconómicos. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto ha estado cambiando en los últimos 5 años, digo, desde el 2020 con la pandemia, hubo un crecimiento y parece ser que en 2024 se desaceleró este crecimiento al 1.5%, que fue el más bajo desde el 2020, influenciado por caídas en sectores primarios e industriales. Igual la inflación en noviembre del 2024 se redujo al 4.56%, ligeramente por debajo del 4.69% del mes anterior. Durante 2024 las exportaciones mexicanas aumentaron, pero factores como amenazas arancelarias, que justo mencionabas, de Estados Unidos, y una desaceleración en el consumo interno generaron incertidumbre en la balanza comercial. En el sector primario, bueno, todo esto en 2024, registró una contracción del 2.3% afectada por condiciones climáticas adversas como sequías y huracanes. En el sector secundario se creció un modesto 0.2% con una disminución del 1.5% en el cuarto trimestre, influenciado por una menor demanda externa. Y en el sector terciario experimentó un crecimiento del 2.3%, destacando actividades como servicios de salud y alojamiento temporal. En empleo y productividad, a pesar de los incrementos en el empleo y mejoras en el salario mínimo, la informalidad laboral se mantuvo alta, afectando la productividad por industria. En resumen, aunque México mostró signos de recuperación económica en 2021 y 2022, en 2024 enfrentó desafíos que llevaron a una desaceleración en su crecimiento, afectando diversos sectores económicos. En base a esta información que te acabo de mencionar, ¿cuáles son las principales tendencias que se observan en la estructura económica del país y cómo estas reflejan las oportunidades y desafíos en el contexto de nearshoring y empleo? Digo, aquí lo que comentas, ¿no? Al final vemos un año turbulento, un 2024 que fue complicado, un 2024 que también naturalmente viene con elecciones federales a nivel nacional, lo cual también es un año de incertidumbre y que hace que los mercados se contraigan, que no haya a lo mejor tanta inversión extranjera, que algunas tomas de decisiones de algunas empresas para incrementar producción en el país se vean frenadas. A la par es importante mencionar, ¿no?, que esta estructura del país económica también depende mucho de Estados Unidos, al menos en Querétaro más del 80% de nuestras exportaciones van para el mercado estadounidense. Entonces, la parte de los aranceles y la parte de la tasa impositiva que a lo mejor puede ponernos el gobierno federal de Estados Unidos y cómo se ha manejado en México, pues genera incertidumbre y genera que también los riesgos y los crecimientos, las ampliaciones en las empresas sean un tema complicado. Entonces, tenemos esa parte inicial en tema macroeconómico, que es una parte
también que tiene que ver sujeta a la parte política. Luego tenemos un tema también de infraestructura en el país, donde la parte de energía, la parte de agua es un reto complicado que también tenemos que valorar y saber que ese recurso lo tenemos que estar diversificando para que alcance a llegar las inversiones que van llegando. Y como tercera parte, que también son oportunidades, pero también es un reto, es la mano de obra, ¿no? Al final hemos visto una tendencia que se platica con las empresas a nivel estatal y con empresas a nivel nacional, pero también no es un tema de México, es un tema que muchas de las juventudes hoy en día ya no quieren trabajar. La gente, muchos jóvenes no tienen un interés por ingeniería, por un grado de técnico superior que no nos permite el crecimiento de las empresas, ¿no? Este fenómeno viene desde Europa, viene de Estados Unidos, pero también en México empieza a afectar. Entonces, hoy en día tenemos una estructura en México donde tenemos algunos riesgos políticos y algunos cambios que nos pueden llegar a afectar la toma de decisión de inversiones. También tenemos algunos problemas de infraestructura y tenemos el reto del talento humano, pero también tenemos la gran oportunidad de que al final muchas de estas empresas que están llegando de Estados Unidos siguen queriendo migrar operaciones y naturalmente el mercado es en México. También otra parte que se está trabajando bien y la política que está buscando tanto gobierno federal como estatal es ampliar a otros sectores, un sector electrónico, un sector espacial, aunado a sectores, por ejemplo, en el estado automotriz, aeroespacial, que ya son fuertes, y buscar nuevos mercados, ¿no? También buscar el acercamiento a Europa, buscar el acercamiento con Sudamérica, con algunos de sus aliados. Obviamente, si nos queda Estados Unidos es nuestro principal cliente, para nosotros es importantísimo el trabajar con ellos, pero en general vemos un 2025 que no es sencillo, que viene un poco la desaceleración del 2024, que viene una época complicada, pero al final, mientras tú puedas fortalecer tu cadena de proveedor local y más el incremento de las empresas que a lo mejor ya apostaron por México en el pasado, nos puede permitir seguir desarrollándonos. Creo que la pieza fundamental es que nuestros proveedores sean capaces de atraer toda esa parte, pero también que los jóvenes, e incentivar a que los jóvenes quieran trabajar, que quieran acercarse más a la industria, y con esto al final pues podemos llegar a un desarrollo en el país que se ve un panorama, y al final no es un panorama por México, ¿no? También vienen tendencias mundiales, un sector automotriz complicado a nivel mundial, no solo es a nivel México, una aceleración que viene en Estados Unidos, que viene en México, que viene en Europa, pero que tampoco nos llega a preocupar en el sentido de que podemos trabajar con esto, podemos trabajar con nuestra propiedad local, y al final pues se ve un año, a lo mejor no el año con mayor crecimiento para México, pero se ve un año que va a haber un crecimiento moderado, pero que tenemos que hacer el enfoque a nuestros proveedores locales para que siga desarrollándose. Perfecto, pues muchísimas gracias Arturo por acompañarnos el día de hoy. Un gusto hablar contigo. No, muchas gracias a ti, muchísimas gracias por el espacio.